Muy buenos días, mi nombre es Jimena Mendoza y hoy junto con mi grupo les estaremos hablando sobre lo que es la unidad 7, titulada Estequiometría. Antes que todo me gustaría darles una pequeña definición de lo que es la estequiometría. La estequiometría es una rama de la química esencial para predecir las cantidades de sustancias involucradas en una reacción e interpretar los resultados de las reacciones químicas. Asimismo, la estequiometría se caracteriza porque sigue un conjunto de leyes, conocidas como las leyes ponderales. Ahora, ¿qué son las leyes ponderales? Son leyes fundamentales que establecen relaciones entre las masas de los elementos que participan en una reacción química. Se dividen en tres. La primera siendo la ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier. La segunda, la ley de desproporciones definidas o ley de Proust. Y la última, la ley de desproporciones múltiples o ley de Dalton. Ahora les hablaré sobre cada una de ellas, comenzando por la ley de la conservación de la materia. Esta ley establece que en toda reacción química, la masa total permanece constante antes y después de la reacción. Dicho de otro modo, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora seguimos con la ley de proporciones definidas o ley de Proust. Cuando un elemento se une a otro para formar un compuesto, lo hace siempre en una proporción fija e invariable, que no se modifica por exceso de alguno de ellos. Esto mismo lo podemos expresar diciendo que todo compuesto químico contiene siempre la misma proporción de cada uno de sus constituyentes. Algo que se utiliza para comprobar la ley de proporciones definidas es el balanceo. Esto se lo va a explicar mi compañero Janiel Caledín en un rato. Ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton. Esta ley afirma que cuando dos elementos se combinan para originar diferentes compuestos, las diferentes cantidades del otro se combinan con dicha cantidad fija para dar como producto los compuestos. Esto es una relación de números enteros y sencillos. Me imagino que suena muy complicado, pero se puede explicar en palabras simples. Un ejemplo de esto son el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Ustedes van a decir, ¿son dos compuestos diferentes? Sí, pero si nos fijamos en su estructura, nos damos cuenta de que ambos están compuestos por oxígeno y por carbono. Lo que los diferencia es la cantidad de oxígeno o de carbono que hay en cada uno. Esto es lo que plantea la ley de Dalton. Bueno, mi nombre es Daniel Calderín y hoy les voy a hablar sobre el balanceo por método de tanteo y método algebraico. Tenemos que el balanceo por tanteo busca el equilibrio de una reacción de manera rápida en ecuaciones sencillas y completas. Cabe recordar que una reacción química, al estar balanceada, debe mantener una misma cantidad de moléculas o átomos, por tanto, de los lados reactivos como de los productos. Para escribir y balancear una ecuación química de manera correcta es necesario tener presente las siguientes recomendaciones, como puede ser revisar que la ecuación química esté completa y correctamente escrita y observar si ésta se encuentra balanceada. Balancear primero los metales, los no metales y al final el oxígeno y los hidrógenos presentes en la ecuación química. Escribir los números requeridos como coeficiente al inicio de cada compuesto, contar con el número de átomos multiplicando el coeficiente con los respectivos subíndices de las fórmulas y sumar los átomos que estén en el mismo lado de la ecuación. Tenemos también que verificar el balanceo al final, también nos ayuda a reajustar la ecuación si es necesario. Y tenemos el balanceo por método algebraico, que este método se emplea en las ecuaciones que son complejas y difíciles de abordar, con el método de tanteo que requieren procedimientos matemáticos de ajuste para cumplir con la ley conservada por la masa. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Jimena García de Quinto MT y hoy les voy a estar hablando sobre el tercer subtema de la unidad 7, que sería las unidades de masa. Iniciando con esto, voy a presentar lo que sería la unidad de masa atómica. Sobre esto, los átomos, al ser demasiado difíciles de contar, no se pueden ni expresar en gramos, por lo cual se utiliza la denominación de U o masa atómica, por lo cual también se refiere como Da en referencia y honor al científico inglés John Dalton. Por lo cual, pasando a mi derecha, tendríamos que sería la masa atómica. Por lo cual, las masas atómicas se pueden obtener a la comparación de la unidad de la masa, que se denominan masas atómicas relativas. En esto, la relatividad de esto, de un elemento, es un número mayor que indica cuántas veces es mayor masa de un átomo que de un Dalton. Pero ya en la parte de abajo tendremos lo que es el mol y el número de Avogadro.
en la cual en esta existe una magnitud que puede indicar que la partícula que se encuentra en una posición material, por cual en esta magnitud la cantidad de sustancias que pueda haber, la unidad de mol, de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades, un mol tiene una cantidad de sustancia que contiene por lo menos 6.2 unidades elementales. Ya podrían ser como átomos, moléculas o iones. Cualquiera de las tres puede ser razonable. Ya más tarde, al pasar la diapositiva, tenemos lo que tendríamos la masa molar de un elemento y la cantidad de sustancias. Bueno, ¿estas qué son? Bueno, tenemos que la masa molar de un elemento corresponde a la masa, expresada en gramos. Pues claro está, de un elemento o de ese elemento, y es numéricamente igual a la masa atómica. En esta se puede simbolizar o numéricamente por gramos o también dicho por G/mol. Ya a la derecha, a mi derecha, claro está, tenemos lo que sería la masa molar de un compuesto. Pero en serio, ¿qué es esto? Bueno, la masa molar se puede simbolizar con una M mayúscula, lo cual lo diferencia de la masa molar de un elemento, que se simboliza con una M minúscula. Cuando continúa con esto, tenemos como que se define una masa de un mol de molécula del compuesto y sostienen sumando el producto entre masa molar y el número de átomos de cada elemento que constituyen una molécula, lo cual está, tendremos 100, se sumarían esos 100 por lo que sería el mol. Pero al mismo tiempo, al igual que la masa molar de un elemento, se podría simbolizar numéricamente por G/mol. Bueno, mi nombre es David Suriel y hoy les voy a hablar sobre las relaciones estequiométricas. Primero tenemos los cálculos con masas. Los coeficientes de la ecuación ajustada indican cantidades de sustancias y permiten establecer la relación estequiométrica entre las cantidades de las sustancias que reaccionan o se forman. Después tenemos los cálculos con volúmenes. De las informaciones obtenidas a partir de una ecuación balanceada, también se puede saber las proporciones de volumen siempre y cuando todas las sustancias se encuentren en estado gaseoso, en condiciones estándares y de presión y temperatura. Un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22.4 litros. En este caso, los coeficientes estequiométricos de las sustancias químicas balanceadas indican la relación entre los volúmenes de los gases que reaccionan o se forman en la reacción. Después tenemos varios ejemplos, que primero está para explicar cómo se establece dicha relación. Consideremos la ecuación balanceada de la constitución del metano. Después tenemos el siguiente, que dice: conocidas las masas atómicas de los elementos que intervienen en la reacción, se calculan las masas morales de los reactivos y los productos de esta fórmula. Por lo tanto, la reacción en masa de esta reacción puede ser reactivos y productos. Después tenemos que se comprueban que la masa de los reactivos es igual que la masa de los productos, según la ley y conservación de la masa. Y por último, a partir de esto se puede determinar la cantidad de sustancias o la masa deseada en un reactivo o producto. Por ejemplo, si se desea saber los moles y gramos de H2O o agua que se producen a partir de 233 gramos de CH4, se produce al realizar los cálculos de la siguiente manera. Hola, buenas, mi nombre es Alejandro de Quinto MT y hoy voy a estar hablando sobre el reactivo limitante y en exceso. Es común encontrarse con reacciones químicas en que uno de los reactivos reaccionan completamente y el otro lo que lo hace es de solo forma parcial, por lo que queda un remanente o sobrante sin reaccionar. A la sustancia que se agota primero y que impide que la relación se siga desarrollándose se le denomina reactivo limitante, y a la sustancia que no ha reaccionado completamente se llama reactivo en exceso. Bueno, ahora voy a hablar de la determinación del reactivo limitante y en exceso. Para encontrar el reactivo limitante y en exceso en una determinada reacción química, se siguen estos pasos. Paso 1. Representar e interpretar la reacción química a través de la ecuación balanceada. Paso 2.
Determinar la cantidad de sustancia en moles y en gramos de cada reactivo que se hace reaccionar. Paso 3. La cantidad de sustancia por el coeficiente estequiométrico respectivo. Paso número 4. Seleccionar la sustancia que originó el valor menor en el paso anterior como el reactivo limitante. Por último, paso 5. Aplicar los cálculos con las cantidades del reactivo limitante. Leyes de los gases. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los físicos Ludwig Boltzmann y James Clerk Maxwell desarrollaron la teoría cinetético-molecular de los gases para explicar las propiedades físicas de los gases, como la fluidez y la comparación. Para conseguirlo, crearon un modelo denominado gas ideal. Las partículas de un gas ideal poseen ciertas características. En esas están que están encerradas en un recipiente, se mueven continuamente en línea recta, están muy separadas entre sí porque entre ellas las fuerzas de atracción o de repulsión son muy débiles, y cuando chocan la energía se transfiere de una partícula a otra. Gases reales. En la época en que fue propuesto el modelo de los gases ideales, era imposible observar de manera directa el movimiento de las partículas que componen un gas. En realidad, aún es imposible. Por lo tanto, esta teoría surgió de inferencias basadas en evidencias experimentales y de la aplicación de las leyes de la física y de la probabilidad. Esta teoría científica permite explicar las propiedades de los gases reales y predecir su comportamiento con mucha exactitud, aunque eso tiene algunas diferencias con los gases ideales. Los gases reales poseen características muy diferentes a los gases ideales. Estas son que los gases reales existen en la naturaleza, sus partículas ganan o se dan energía cada vez que chocan, pueden estar libres. A lo largo de los siglos XVII y XVIII se estudió el comportamiento de los gases y se enunciaron leyes experimentales que relacionan sus variables de estado. La ley del Boyle señaló que existía una relación inversa entre la presión ejercida sobre un gas y el volumen que ocupaba ese gas, siendo esa relación relativamente cierta para los gases reales. La mayoría de estos gases se comportaban como gases ideales, presiones o temperaturas moderadas. La llamada ley de Charles o ley Gay-Lussac explica la dependencia que existe entre el volumen ocupado por un gas y el valor de su temperatura absoluta o temperatura Kelvin. La ley Gay-Lussac establece que cuando los gases reaccionan, lo hacen en volúmenes que tienen una relación simple entre sí, y que el volumen del producto formado, si es gaseoso, se mantiene la temperatura y si la presión constantes. Buen día, mi nombre es Elvis Alejandro Santos Quiñones y soy estudiante de quinto MT. Y hoy les voy a hablar sobre el principio de Le Chatelier. En una reacción química reversible existen dos sentidos de la velocidad de reacción. La velocidad de reacción en el paso de los reactivos a producto, conocida como velocidad de reacción directa, y la velocidad de reacción en el paso de los productos reactivos. Esta se conoce como velocidad de reacción inversa. Dicha velocidad de reacción actúan simultáneamente en todo el transcurso de la reacción química, equilibrio químico y principio de Le Chatelier. Se dice que en una reacción química está el equilibrio químico si la velocidad de reacción directa y la velocidad de reacción inversa son iguales. Esto permite que la concentración de reactivos y productos se mantenga constante y con equilibrio. El principio de Le Chatelier establece que si un sistema de equilibrio se somete a un cambio de condiciones, este se desplazará hacia una nueva posición con el fin de contrarrestar el efecto que lo perturbó y recuperar su estado normal. Ahora les voy a hablar sobre algunos factores que alteran el equilibrio químico de la temperatura de este. Si se incrementa la temperatura, se favorece el sentido endotérmico de la reacción. De lo contrario, si ocurre una disminución de la temperatura,
se favorece el principio exotérmico de la reacción. También tenemos que la presión y volumen de un sistema gaseoso en equilibrio disminuye el volumen, entonces el sistema se va a desplazar hacia donde hay un menor número de moles. Si la presión de un sistema gaseoso en equilibrio disminuye el volumen, esta aumenta, entonces el sistema se desplaza hacia donde hay un mayor número de moles. La variación de estos efectos afectará el equilibrio químico cuando el estado de agregación del sistema es completamente gaseoso. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan podido disfrutar nuestro trabajo y entender cada uno de los temas que hemos querido explicarles. Que tengan un gran día.